Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la curva de demanda. La curva de demanda se puede referir a cualquier bien que nos podamos imaginar del mundo, pues desde un coche a una naranja, pasando por una moto, un ordenador, una persona o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir se puede modelizar con la curva de demanda y con la curva de oferta. Pero en este vídeo nos vamos a centrar concretamente en la curva de demanda. Es algo muy gráfico. Hay que saber interpretar ese gráfico, pero sobre todo es una cuestión gráfica. Vamos a dibujar unos ejes, solamente la parte positiva de los ejes, porque la parte negativa de los ejes en economía no nos interesa mucho, porque no existen los precios negativos de las cosas, ni las cantidades negativas de cosas, así que nos centramos en la parte positiva de los ejes. Y para dibujar curvas de oferta y demanda siempre pondremos el precio del bien del que estemos hablando en el eje vertical y la cantidad del bien del que estemos hablando en el eje horizontal. Voy a utilizar P para el precio y Q para la cantidad, aunque también es habitual ver que el bien del que estemos hablando pues se llame bien X y para el precio se ponga P sub X. Existen muchas formas de expresar estas cosas, pero en economía pues somos bastante abiertos en este sentido y lo podéis ver escrito de muchas maneras en diferentes libros o asignaturas. Bien, la curva de demanda puede ser una línea recta, pero en general se suele dibujar con curvatura y en general suele ser decreciente. Esta es una curva de demanda. ¿De acuerdo? Como digo, ¿se puede dibujar con línea recta? Sí, en algunos casos la función de demanda, porque al fin y al cabo una curva gráfica en matemáticas es una función, esa función puede tener curvatura, puede ser incluso una línea recta. Bien, lo importante es que en general suele ir hacia abajo, aunque existe una excepción en la que la curva de demanda va hacia arriba, que es el caso de los bienes Giffen. Es un caso muy excepcional y que podéis ver en otros vídeos. En este vídeo nos vamos a centrar en el caso habitual de curva de demanda, que es decreciente. Bien, ¿por qué la curva de demanda es decreciente? Muy sencillo. Vamos a hacernos un pequeño ejemplo. Imaginemos que el precio del bien del que estamos hablando es un precio muy alto, ¿vale? Imaginemos que el precio es alto. Los gráficos sirven para esto, para decir, para este precio, ¿qué cantidad demandarían los consumidores de ese bien? Bueno, pues lo que vemos es que para un precio alto, alto entre comillas, la cantidad que demandarían los consumidores de ese bien sería una cantidad relativamente pequeña. Al fin y al cabo, una función, una curva, sirve para esto. Le das un valor de una variable y te da la otra variable. ¿De acuerdo? Imaginemos que el precio de este bien, por lo que sea, baja. ¿Qué ocurriría si el precio de este bien baja? Si el precio de este bien baja hasta un precio, vamos a decir, relativamente bajo, porque lo de bajo y alto es relativo, ¿no? Pero imaginemos que baja hasta un precio de este estilo, un precio mucho menor. Vemos que para este nuevo precio, la cantidad que se demanda de ese bien ahora es mucho mayor. ¿De acuerdo? Es decir, que en general una reducción del precio va a elevar la cantidad que se demanda de ese bien. Bien, y por eso la curva es decreciente. Si este ejemplo lo hubiésemos hecho en sentido contrario, si partiésemos de un precio bajo para una cantidad grande, a un precio bajo es lógico, ¿no?, que la gente quiera comprar mucho de un bien. Si hubiésemos partido de un precio bajo y elevásemos el precio, habría ocurrido exactamente lo contrario. Habríamos pasado del punto rojo al punto negro. En este ejemplo, de todas maneras, como digo, hemos pasado de un punto con un precio alto y una cantidad pequeña. Siempre que baje el precio, la cantidad que se demanda de ese bien, como vemos, aumentará y nos desplazaremos a lo largo de la curva. Bien, cosas importantes que hay que decir con corrección respecto a la curva de demanda. Primero, los cambios en el precio, como tenemos en este caso de aquí, nunca desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. La curva en sí se queda en su sitio siempre que lo que cambie sea el precio. Muy importante, parece una tontería, pero es muy importante. Realmente es una propiedad matemática, pero es una cuestión que a nivel de examen se le suele dar bastantes vueltas, ¿de acuerdo? Así que el precio, cambios en el precio del bien del que estamos hablando, nunca van a desplazar la curva a derecha o izquierda. Provocan movimientos a lo largo de la curva desde un punto hasta otro punto, pero de esa misma curva, sin que la curva se haya movido, ¿de acuerdo? Y para ser concretos, se dice que lo que ha ocurrido es que ha cambiado la cantidad demandada, pero no la demanda. Todo esto que estoy diciendo, que parece que son detalles irrelevantes, no son irrelevantes. Cuando tú oyes a un economista decir que ha aumentado la cantidad demandada, tú automáticamente interpretas que la curva en sí sigue siendo la misma, no se ha desplazado la demanda, es decir, no ha cambiado la demanda de los consumidores, pero la cantidad que van a demandar el bien va a ser mayor porque el precio ha bajado, ¿vale? Así que, palabras clave:
cuando cambia el precio. Cuando cambia el precio del bien, nos movemos a lo largo de la curva. Y cambia la cantidad que se demanda, pero no la demanda, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad es lo que va en el eje horizontal de este gráfico y la demanda es la curva. La cantidad cambia desde este punto hasta este punto, pero la demanda, que es la curva, no cambia. Bien, lo otro que nos va a interesar es en qué casos sí se desplaza la curva de demanda. Bien, la curva de demanda se desplaza en el resto de casos que afectan a la propia función de demanda, ¿de acuerdo? El precio no desplaza la demanda, pero hay otras cosas que sí desplazan la demanda. Y estas cosas que sí desplazan la demanda son las siguientes. Primero, la renta que pueda tener el individuo. Cambios en la renta sí desplazarán hacia la derecha o hacia la izquierda la propia curva, haciéndonos pasar a otra curva de demanda distinta. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha o hacia arriba, como lo queréis decir, es porque ha habido un incremento de la demanda. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda o hacia abajo, como lo queramos decir, es porque se ha reducido la demanda. Yo siempre prefiero hablar de derecha para incrementos y de izquierda para reducciones, en lugar de hablar de arriba o abajo. Porque arriba o abajo en algunos casos puede provocar confusiones, en cambio derecha e izquierda en general no. ¿De acuerdo? Es un consejo. Bien, como digo, la renta es una de las cosas que sí que desplaza la demanda hacia la derecha si aumenta o hacia la izquierda si se reduce, ¿vale? O sea, mi renta, mi riqueza, puede hacer que cambie mi demanda de un bien. Correcto, ¿verdad? Bien. La otra cosa que puede hacer cambiar mi demanda por un bien es el precio de otro bien. Llamémoslo bien y, de un bien que pueda ser sustitutivo o complementario, o básicamente existen bienes que afectan a la demanda de otros bienes. Aquí he puesto bien X para referirme al bien del que estamos hablando en este gráfico, ¿de acuerdo? El bien X. Pero ¿y si cambiase el precio de un bien Y? ¿Vale? Imaginemos que el bien X, por ejemplo, son los coches, ¿vale? La demanda de coches. ¿Sería lógico que la demanda de coches cambiase cuando cambia, por ejemplo, el precio de un bien Y que es la gasolina? Sí. Así que cambios en la renta o en el precio de otros bienes que puedan afectar en la demanda del bien del que estamos hablando, desplazan la curva a la derecha o a la izquierda. Bien, hay una última opción que también puede desplazar la curva de demanda a la derecha o a la izquierda, que son las preferencias hacia ese bien. Si aumentan las preferencias hacia un determinado bien, la demanda de ese bien puede aumentar, desplazándose hacia la derecha. Si se reducen las preferencias hacia un determinado bien, la demanda se puede reducir desplazándose hacia la izquierda. Bien, en estos casos decimos que sí cambia la demanda, aumenta o se reduce la demanda desplazándose a la derecha o a la izquierda. Detalle que en este ejercicio, como veis, he utilizado Q para referirme al bien, ¿de acuerdo? Y luego en este paso he puesto la X, es por la costumbre. La costumbre al final es a trabajar indistintamente con X, con Q, depende un poco, ya digo, del profe, del libro, de tu estilo propio, ¿no? Yo, sinceramente, casi siempre utilizo la X porque es más matemática, ¿no? Lo de poner Q en ecuaciones queda un poco feo, ¿vale? Entonces, por eso yo soy más de utilizar la X. Pero en otros niveles suele utilizarse más la Q porque lo que se piensan que es más sencillo, ¿no? Para alumnos que están empezando con la microeconomía. Bueno, y esto es un poco el resumen del funcionamiento de la curva de demanda. La curva de demanda por sí misma tiene poca utilidad. La utilidad la sacaremos cuando juntemos la curva de demanda con la curva de oferta y obtengamos el equilibrio. Pero este vídeo es solamente para estudiar el funcionamiento de la curva de demanda y su interpretación.